Bueno, hemos estado tratando el tema los hijos o hijos de Dios. ¿Qué son los hijos de Dios? Entonces, estuvimos estudiando un poquitico acerca del término siervos, que era esclavitud, que tenía que ver con esa, muy atado a lo que, muy ligado a lo que tenía que ver con el antiguo pacto, un régimen, la ley y todo lo que esto significaba. Pero vino Cristo y ¿qué les dijo a sus discípulos? Ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los llamo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os he dado a conocer. Entonces el Señor nos enseña a tener una amistad con Cristo. Pero anoche estudiamos que una vez que Cristo resucitó y una vez que Cristo se levantó de entre los muertos, Él ya le dijo a María Magdalena: vaya y cuéntele, no a mis siervos, no a mis amigos, sino a mis hermanos, porque Cristo ganó para nosotros la libertad a través de su sacrificio en la cruz. Entonces entendimos un poquitico qué es ser hijo de Dios y quiero que sigamos estudiando esta noche la palabra. Gálatas capítulo 4, vamos a abrir nuestras Biblias allí. Gálatas capítulo 4, versículo número 7. Leemos lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4, verso número 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso nos gozábamos cantando: ya no soy esclavo, ahora soy hijo de Dios. Es una de las mejores bendiciones que nosotros podemos tener, ser hijos de Dios. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿qué hacíamos? Servíamos a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué hacíamos antes de conocer a Dios? Ser siervos. ¿Éramos siervos de quién? De otros dioses. Y anoche identificamos que muchos que dicen ser hijos de Dios no lo son. Diga conmigo: yo no, yo soy hijo de Dios auténtico. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿De qué estaba hablando aquí? Rudimentos que se querían volver a esclavizar. Dice: ¿cómo así? Lo explica en el 10. Guardáis los días, guardáis los meses, los tiempos y los años. Y entonces dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Esclavizarnos, volvernos a esclavizar. ¿A qué? A lo que vivíamos antes de conocer al Señor. Y la gente es esclava de las temporadas. La gente es esclava. Uy, no, llegó la temporada mala. No, ¿ahora qué vamos a hacer ya? Es que diciembre sí es un buen mes. Y es que enero es un mal mes. Hermano, usted tiene que determinarse a vivir una vida es para Dios. Es que mayo es el mes de la madre y el mes de María. No, usted no tiene que guardar días ni meses. Usted tiene que vivir es con Cristo. Usted no es esclavo de un día. Y es que el Halloween, y que hay que celebrarlo, y que porque los niños entonces se van a enojar, y entonces ellos se van a crecer con una frustración. No, hermano, dice el apóstol, vamos a leerlo. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días. Ahí está para los adventistas, ¿no? Que dicen que hay que guardar el sábado. Y dicen: no, hermano, espere, usted está volviendo a esclavizar otra vez en el antiguo pacto. No esclavice, no se esclavice. Usted es libre, libre por Cristo. Guardáis los meses, ya le hablaba, ¿no? Que el mes de este, que el mes de aquello. Los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Tremendo, ¿no? Pablo decía: siento que todo lo que les enseñé no les aprovechó, no les sirvió. Entonces, aquí la palabra me está enseñando claramente que Cristo vino para que yo lo conozca, para que yo me convierta en un hijo
de Dios. ¿Y ser un hijo de Dios qué significa? ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Pues lo que eso significa, lo que eso representa, es que ahora somos libres de la esclavitud, libres de lo que nos daña, libres de lo que nos afecta. Hoy caminamos en una vida bendecida y usted es libre. Pero quiero que entienda algo en esta noche. Hoy quiero que entienda esto, que por favor lo entienda. Vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 15. Mire allí lo que dice la palabra de Dios. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo hacemos callar la ignorancia? De los que dicen: no, esos cristianos no son sino flojos, no, esos no son sino ladrones, no, esos no son sino vividores. ¿Cómo hacemos callar esa ignorancia? Haciendo el bien. Pero si dicen que usted es flojo y usted no hace nada, pues lógicamente tiene razón. Pues hacemos el bien. Pero ese no es el versículo central, el versículo que quiero que usted enfatice en esta noche. Versículo número 16. Como libres, ¿cómo somos? Como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y entonces resulta que volvimos al principio. Y entonces resulta que dimos tantas vueltas para volver otra vez al comienzo. Resulta que les dije que el Señor nos llamó de la esclavitud, luego nos llamó amigos, luego nos llamó hijos, y luego dice: ahora que son hijos, hagan siervos. ¿Sí? Pero ¿cómo? Ya mejor me hubiera dicho que como siervo y ya no más. Pero no, porque es que éramos siervos pero del mundo, siervos de la religiosidad, siervos de la apariencia, esclavos de la apariencia. Pero ahora dice el apóstol Pedro algo muy interesante. ¿Y sabe qué es? Dice: mire, usted es un hijo de Dios y lo felicito porque es libre. Pero la libertad tiene un peligro. ¿Cuál es? Que usted haga lo que se le da la gana. Soy libre, pues sé lo que yo quiera. Una cervecita para la sed, pastor. Pues somos libres, tomémonosla. Libre, ¿sí o no? Soy libre. ¿Cayó un rayo? ¿Sí o no? No cae un rayo. ¿Sí o no? Eso es que la póker no es mala. Pastor, sí que fanático. No lo dejan a uno disfrutar la vida. Libre. Para dejar la esposa de 50 y cambiarla por 2 de 25. Libre. ¿Y qué es libre? Y si en esa iglesia no me casan, pues yo voy y busco otra donde sí me casen. Eso es lo que hay así, mire. ¿No es que soy qué? Libre. Y es verdad. Pero es ahí donde Pedro dice: espérese, porque si usted es un libre, tenga mucho cuidado para que no use la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino que más bien se amarre, se una, se esclavice. Sí, suena feo, pero es la palabra. A Cristo Jesús. Porque si usted no se amarra a Él, si usted no se esclaviza a Él, usted va a terminar haciendo lo malo. Entonces, el Hijo de Dios es hijo. Y en esa posición de que tiene todo, de que es dueño de todo, tiene que tener mucho cuidado. Y yo ya lo leí, pero el martes que hicimos una introducción muy general de todo el tema, casi que lo vimos todo, pero pues la idea es desglosarlo toda la semana. Hermano, Pablo, cuando hablaba, cuando se presentaba, él decía que era un hijo de Dios, que era un apóstol, pero él se identificaba, como lo leímos en Romanos 1:1, como un siervo de Cristo. Entonces uno dice: pero ¿cómo es que siervo? Si ya Cristo nos libertó y otra vez siervo, pues entonces ¿para dónde vamos? Entonces, para el comienzo, pero un comienzo bien bueno. Mire lo que dice 1 Corintios 7:22 y entiéndalo esta noche, muy, pero muy claramente, por favor. 1 Corintios 7:22 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. ¿Era esclavo de qué?
Era esclavo de la cerveza, sí, esa póker lo tenía mal. Era esclavo de la prostitución, era esclavo de la pornografía, era esclavo de la ira. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos libertó. ¿Somos libres o no? ¿Cuántos son libres? Amén, somos libres. Ay, qué bendición, somos libres. Muy bien, no hay problema, libres, gloria a Dios. Eso es una bendición preciosa. Pero luego dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libértete del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Sí ve que la palabra esclavo sí está usada? Porque es que la palabra siervo significa esclavo. ¿Qué dice la Biblia que somos? Esclavos de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues hermano, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Soy un hijo de Dios y yo hago las cosas como yo quiera. Y es que yo busco y yo sirvo a Dios a mi manera. Y yo vivo a mi manera. Y yo hago las cosas como a mí me plazca. No, hermano, usted tiene que hacer las cosas como Dios lo manda. Porque ya no nos gobernamos nosotros, nos gobierna Cristo. Si no me gobierna Cristo, yo tengo un problema. Y es que puedo volver otra vez a terminar siendo esclavo del pecado donde Cristo me sacó. Usted tiene que darse cuenta de eso. Porque mucha gente dice, a mí no me gustan las iglesias, porque eso en la iglesia le dicen a uno que uno tiene que hacer esto y que tiene que hacer aquello. Y sí, la religión no es buena. Yo tampoco creo en la religión, pero sí creo en el orden de Dios. Sí creo en lo que Cristo estableció. Y creo que el Señor estableció un principio de orden, de unidad y de bendición. Y que eso hay que respetarlo. Porque si uno no está sujeto a autoridad y camina bajo esa autoridad, es muy fácil que uno termine volviendo nuevamente a la esclavitud. Es muy fácil que termine haciendo lo que al Señor no le agrada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, la Biblia nos dice algo muy importante. Tito capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo éramos? Éramos libres. Pero el Señor dice, usted es libre, pero ahora esclavícese a Cristo. Cristo lo hizo libre porque usted es un hijo de Dios. Acuérdese que ya nos sacó de allí. Pero ahora que estamos libres, ¿qué tenemos que ser? Esclavos. No, pastor, pero es que usted sí. Así sí no me gusta escuchar explicaciones, pero empieza lo mismo y me dice que somos esclavos, luego que somos amigos, luego que somos hijos. Y ahora volvemos a la esclavitud. Es que es otro tipo de esclavitud. Pero es necesaria y se lo digo otra vez. Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, la devoción, la santidad. ¿Qué dice Pablo? Dice, soy siervo. Pablo es un siervo. Pero ya salió de la esclavitud. Sí, pero dice, soy siervo. Pero es que ya hemos mirado mucho a Pablo y de pronto usted dice, no, es que ese Pablo de pronto tenía un problema con la esclavitud y le gustaba decirse que era esclavo. Es que eso es porque es Pablo. No, miramos a otro que no sea Pablo, listo. Pablo es un hombre de Dios y es el autor de la carta de Pablo, de la carta de Pedro, de la carta de Santiago, es el mismo, el Espíritu Santo. Eso usted no tiene problema con eso. El autor de Génesis es el mismo, el Espíritu Santo. El autor de los Salmos es el mismo. Todos son el mismo autor, no se preocupe. Lo que pasa es que él cogió la mano de uno, la mano de otro y de otro, de otro. Uno que era campesino, otro que era intelectual, todos. Pero el autor es el mismo. No se preocupe, no tenga problemas con eso. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago dicen que era el hermano de Jesús, ¿no? El hermano de carne, ¿no? Hijo de José y de María. Bueno, Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este todavía dice, soy siervo de Dios, pero también soy del Señor Jesucristo, ¿no? Para los unitarios, ahí les da una pedrada. Yo no, porque dice, soy siervo de Dios y también soy siervo del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Santiago era siervo? ¿Pero luego no era hijo? Sí. Pero es que me estoy dando cuenta de algo, y es que todos estos hijos de Dios, nuevos, recién convertidos en hijos de Dios, bueno, me refiero a reciente porque era la primera generación de cristianos que había en la tierra. Era la primera. Y todos estos cristianos nuevos decían, qué bueno, somos libres. Y entonces ellos descubrieron algo, el Espíritu Santo les hizo entender algo, que ellos eran hijos, pero que no podían vivir a su suerte, a su voluntad, porque se iban a equivocar. Entonces, ¿qué decidieron? Volverse en siervos y decir, somos hijos, pero caminamos amarrados, unidos a Cristo como siervos. Porque ¿qué hace el siervo? El siervo hace caso en todo, el siervo tiene una vida de su... Ya le explico
Que la palabra siervo, la verdad, no le quise dar la definición al principio porque la necesitaba para el final. Entonces, segunda de Pedro. Vamos a mirar a Pedro también porque es que no. Pablo porque es Pablo. Santiago porque era hermano de Jesús. Entonces también ve pronto Santiago. No. Miremos a Pedro, que es que Pedro sí. Pedro. Vuelvo y le repito. El autor de la carta de Pedro es él mismo. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Qué bonitas esas presentaciones, me gusta. Pero ¿qué dice Pedro que era? Oiga, pero si es esa gente con esa capacidad, con ese ministerio tan poderoso, con esa unción tan gloriosa, ¿y qué decían? ¿Cuál era su primer título que ponían por delante? Y uno pone el arquitecto fulano de tal, el licenciado, el doctor, el teólogo, y sí, todo eso hay, y gloria a Dios. Pero resulta que ellos eran todo eso. Bueno, Pedro no, porque Pedro no era que fuera muy estudiado, que digamos. Pablo sí, pero ellos saben qué decían, aunque eran apóstoles y Dios los escogió por eso. Algunos dicen que si alguien no tiene una capacitación intelectual no le puede servir al Señor. Yo difiero porque la Biblia me muestra otra cosa. No porque no motive a las personas a que quieran estudiar. Si usted quiere estudiar no hay problema. Sino porque hay algo muy importante y es que Pedro no sabía nada. Era más atravesado que hermano, un tolimense hermano. Y ese Pedro fue un instrumento de Dios grandísimo. Entonces yo creo que el Señor cuando quiere escoger, coge a la burra de Balaán y la pone a predicar, ¿no? Usted lo sabe perfectamente. Entonces uno no puede limitar el poder de Dios. Ahora, eso no es una excusa para no capacitarnos y no tener un conocimiento, sí. Pero hay muchos que menosprecian a una persona que quiere predicar a Cristo, que quiere hablar del Señor, porque no tuvo mucha capacitación intelectual. Y yo no lo menospreciaría. De pronto estoy menospreciando el mismo cuerpo de Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo bueno del cuerpo de Cristo Jesús? Que el Señor nos hizo diferentes. ¿Por qué no nos hizo a todos iguales? Porque necesitamos los unos de los otros. Entonces, el que no estudió necesita del que estudió, y el que estudió necesita del que no estudió, y así sucesivamente. Que esa es la obra del Señor. Entonces, gloria a Dios por esos teólogos, gloria a Dios por esos maestros, gloria a Dios, pero hay otro que hace otra cosa, y cada uno hacemos la tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Qué entendemos entonces? Vamos a Efesios, capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia. ¿Por qué estamos como girando en un círculo? ¿Por qué empezamos en siervos y volvemos a terminar en siervos? Porque es que éramos esclavos, pero no de lo bueno. Éramos esclavos de la apariencia, de la religiosidad, de las cosas humanas. Luego pasamos a un nivel de amistad, de conocer al Señor, algo muy bueno, y volvernos hijos de Dios, algo maravilloso. Es extraordinario, es una potestad dada por el Señor. Pero el Señor dijo: si ustedes quieren que eso se mantenga, amárrense a Cristo. Amárrense a través de la obediencia. ¿Qué le dije? Efesios 6:5, ¿no? Dice la Biblia: siervos, está hablando de los esclavos de ese tiempo, ¿no? Que había la esclavitud, era permitida en ese tiempo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Pero el versículo donde quisiera que usted medite es el 6. No sirviendo al ojo, es decir, no sirviendo para que lo vean, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es ser siervos de Cristo? Es decidir hacer la voluntad de Él, es obedecer. Cuando usted dice, así usted nunca lo haya pronunciado, yo soy un esclavo, yo soy un siervo de Dios, pero cuando usted dice, yo quiero agradar a Dios, y resulta que el Señor me dice que tengo que ir a pedirle perdón a mi suegra y no quiero, no me gusta, porque mi suegra me caía mal, pero la Biblia dice que tengo que ir a pedirle perdón y voy a orar para que el Señor coloque en mi corazón amor hacia ella, y la voy a invitar a un almuerzo y le voy a pedir perdón y la voy a bendecir. Aunque no me gusta, lo voy a hacer porque yo soy un siervo. Ya usted se convirtió en un siervo aunque no lo haya dicho, porque el siervo es el que obedece. Puede que usted nunca lo haya dicho, yo me vuelvo esclavo del Señor, tal vez no lo haya dicho,
Pero usted, cuando obedece a alguien, usted se vuelve esclavo de ese que obedeció. Y aquí la Biblia lo está diciendo. Entonces, Cristo es nuestro modelo a seguir. ¿Y Cristo qué hizo? ¿Cristo qué hizo? Ser un siervo. Él decidió humillarse. ¿Le gustaba lo que tenía que hacer? Pues dice la Biblia que él tenía un gozo profundo por la recompensa que venía. Él tenía un gozo profundo por lo que iba a ver. Él tenía un gozo profundo porque iba a ver ¿a quién? A sus hermanos salvos, nosotros. Pero lo que tenía que pasar no fue fácil. A tal punto que él fue y lloró y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Señor, si es posible que yo no sufra, que no tenga que sufrir la cruz. Pero el Padre le dice: no, es que usted tiene que sufrirla para poder salvarlos. Listo, Señor, entonces no se hace mi voluntad sino la tuya. ¿Qué significa eso? Cristo se convirtió, se hizo en un siervo. Leámoslo. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿cómo era Cristo? Pues la forma de Dios siempre ha existido. Ay, es que le vamos a celebrar el cumpleaños al Señor Jesucristo el 24 de diciembre. No, el Señor Jesucristo es eterno. Cumpleaños. Él es eterno. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero entonces dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, él dijo: espere, voy a dejar aquí mi manto, voy a dejar aquí mi corona, voy a dejar aquí mi gloria y me voy. Padre, me voy. Y se vino y se encarnó en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo? Cristo. Es que el Padre lo regañó. No, no. El Señor Jesucristo dijo: yo lo quiero hacer. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. O sea, cuando Cristo vino como hombre, eso fue una humillación. Usted va a creer que no era una humillación que el Hijo de Dios naciera en medio de unos animales domésticos, en un lugar donde se cuidaban allí, porque era el lugar de alojamiento más barato o más quizás indecoroso. Pero ahí nació. Eso es una humillación. Y luego que lo critiquen y que mire que ese muchacho nació y fue de la aventura de María, porque parece que ese no es hijo de José. Eso por ahí dicen las malas lenguas, eso no sé qué y todo. Hermano, eso es una humillación, siendo un hombre perfecto, puro, bueno. Pero el caso es que dice: siendo en forma de Dios no estimó, sino que se tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombres, o sea, ya estaba como siervo, pero estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que Cristo se humilló 2 veces. Primero se humilló cuando estaba en el cielo y dijo: Padre, me voy. Vamos a salvarlos. Ese era el plan. Yo lo voy a cumplir. Y se vino. Pero cuando estaba ya en la tierra y que estaba ya y había ganado fama, popularidad y muchas cosas, ¿qué dijo? Esto tampoco es mío. No necesito que la gente me aplauda nada. Voy a morir por esta humanidad. Y se hizo más. ¿Por qué? Porque ahora no solamente era un hombre, ahora era el peor de los delincuentes. Él era eso, no, pero es que así morían los peores delincuentes que habían en la cruz. La cruz no era una cosa para, ay, que mire, que fulano, vamos a ponerlo allí en la cruz a que sea un mártir un ratico, a que todo el mundo lo adore. No, hoy en día es que la gente adora la cruz, pero en ese momento, hermano, la cruz era lo más deplorable que había. Y la gente adora la cruz porque no reconoce la obra de Cristo, porque creen que es la cruz. No, no es la cruz, es Cristo. La cruz fue el medio a través del cual el Señor demostró su amor, pero mi reverencia y mi adoración es al que murió en la cruz. Pero el caso es que Cristo llevó sobre su vida todo. El único que podría ser llamado bueno, justo, inocente, perfecto era Él. Muchos dicen: ay, pobrecito Job, es que Job cómo va a sufrir siendo tan bueno. Hermano, Job tenía cosas malas. Job era un hombre muy orgulloso y el Señor le tuvo que matar ese orgullo en el proceso.
Ay, es que la gente buena sí que sufre, ¿no? Y el otro, ay, sí, amiga. No, los buenos son los que más mal les va, ¿no, Señor? Dios tiene que procesar las cosas malas en nosotros. Y usted nunca se considere una persona buena, perfecta, intachable, no. Usted diga, Señor, sigue procesando en mí lo que tengas que perfeccionar, porque el único bueno, intachable, perfecto es Cristo el Señor. Ese sí fue una víctima, ese sí era injusto que lo crucificaran, ese hombre sí era injusto que sufriera, pero de eso se trataba. De humillarse más, bajar más, a tal punto que lo trataran como el peor de los criminales de la tierra. No siéndolo, pero lo hizo. Entonces, es que no es justo que me traten así en mi casa. No, pues hermano, dijo David, por algo permitirá Dios que me diga este tipo de estas cosas. Dejémoslo que hable. Algo tiene Dios. Eso es un principio bien importante. ¿Qué pasaba? Pues hermano, muy sencillo. Nosotros teníamos una deuda con el Padre impagable, ¿no? ¿Ha leído la parábola de los dos deudores? El Señor lo especifica allí. Una deuda de miles de talentos y el otro debía 100 denarios. Lo que su esposo le hizo a usted son 100 denarios. Lo que usted le hizo a Dios son 10,000 talentos. Y Cristo estuvo dispuesto a perdonar los 10,000 talentos. No me acuerdo cuántos miles de millones es. Yo ya hice la cuenta una vez, pero tengo que escribirlo porque no me acuerdo. Y 100 denarios eran 100 días de trabajo. Era un dinero considerable, pero nada comparado con 10,000 talentos, que era demasiado dinero. Un talento equivalía como a 34 kilos de plata. Y averigüe cuánto está el gramo de plata y multiplíquelo por 10,000. Mejor no hagamos esa cuenta porque la calculadora no le alcanza los ceros. ¿Qué hizo Cristo? Pagó el precio para que yo fuera libre de esa deuda. Y luego me entregó a mí el certificado de libertad y me dijo, mire, usted es libre. Y yo vine a Cristo y Señor, te recibo, te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Rey. Y el Señor dijo, listo, eres libre. Y entonces yo soy libre. ¿Y qué voy a hacer con esa libertad? Pues hacerme siervo de Cristo, porque si no la aprovecho, si no sigo siendo siervo de Cristo, el enemigo está ahí, hermano, que se lambe el bigote para robarme la libertad que me dio el Señor y volverme a esclavizar a las cosas que vivía antes. Y eso es lo que el enemigo ha hecho en muchas personas, buenos cristianos en un comienzo, pero no decidieron ser siervos de Cristo, sino que están ahí. Oremos ahí. Cuando querramos, oramos. Cuando no. Cuando usted se vuelve un siervo de Dios, dice, yo todos los días tengo que orar. Yo todos los días tengo que leer la palabra. Es que como uno tiene libertad, pues uno cuando quiere ora y cuando no quiere, pues no ora. Cuando quiere se congrega o escucha el culto virtual y cuando no, pues se pone a ver una película de acción. ¿Y qué pasa? ¿Y qué soy qué? Libre. Entonces es cuando Pedro dice, cuidado, no sea que usted esté usando su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Porque usted tiene que ser libre, pero tiene que ser un libre o un hijo de Dios que también se unió a Cristo, volviéndose un siervo de Dios. Entonces, hermano, siervo, la palabra siervo, ¿qué significa la palabra siervo? Esclavo, en un sentido de sujeto y subordinado. ¿Qué significa? Estar sujeto o estar, ¿sabe lo que significa subordinado? ¿Qué? Que alguien está por encima mío. Eso es subordinado. Yo estoy debajo de alguien. ¿Sí? Si usted es el jefe, los subordinados suyos son sus empleados. Y si usted es un empleado, usted es un subordinado. Y los insubordinados, ¿sabe quiénes son los insubordinados? Los que rebelan, los que dicen que va, yo hago lo que yo quiera, van a tirar piedras, esos son los insubordinados. Ahí está la palabra. Y eso es un principio que el mundo quiere imponer en este tiempo, de insubordinación. Yo hago lo que yo quiera, abajo los regímenes, abajo los políticos, abajo los gobiernos, abajo los papás. Si su papá no estuviera, ya estuviera muriendo de hambre. Pero es que ellos me mandan, pero me dicen que tengo que levantarme temprano y me mandan a barrer y me mandan a lavar la loza y me ponen a lavar. Uy, no, estoy tan aburrido en esta vida, Dios mío. Y el Señor le dice, así es que se aprende. Siervo, esclavo en un sentido de subordinado, en un sentido de sujeto y subordinado. Servir, esclavitud. O sea que si dice la Biblia que yo soy un siervo de Cristo, lo que está diciendo es que soy un esclavo de Cristo, que me sujeté a Él, que me puse bajo su gobierno, bajo su señorío, que lo que Él mande, yo lo hago.
Entonces, todo el que decide obedecer a Dios se convierte en un siervo de Dios, porque decidió obedecer. Leámoslo. Romanos capítulo 6, versículo número 15. Romanos capítulo 6, versículo 15. Vea usted aquí lo que dice la palabra del Señor. Romanos 6, 15. ¿Qué pues? Preguntando, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ay, es que Dios es muy bueno. Es que Dios sabe todo lo que me ha pasado. ¿Y qué responde Pablo? En ninguna manera. No, espere. ¿Cómo así que usted va a poner a hacer lo que quiera? No, pues que como el Señor me perdona. Yo voy a ir un poquitico por allí porque es que tengo una curiosidad de saber qué era bailar bachata. Bien amacizado ahí. Entonces voy a ir, pero después de que me pegue la bailada vuelvo y le pido perdón al Señor y no pasa nada. Y el Señor le dice, no, Señor, la gracia es un regalo, pero usted no puede jugar con ese regalo. Porque gracia no significa licencia para pecar. No, gracia significa favor inmerecido de Dios, pero cuídelo. Esforcémonos en la gracia, es un término muy valioso que algún día estudiaremos. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Cuándo uno se vuelve esclavo de alguien? Cuando decide obedecerle. ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿De quién es esclavo la persona? Del que obedece. Entonces, si usted tiene un amigo que lo invita a tomar y usted toma con él, ¿usted qué se volvió? Esclavo del pecado. ¿Se volvió esclavo del pecado? No, pero es que si su marido la hace pecar, si su marido le dice, mire, haga esto porque si no la dejo, y usted dice, ay, mi marido, no, ¿yo qué voy a hacer? Con lo de familia, no, esto no me alcanza para vivir, me toca pecar con él, me toca ir a bailar, me toca ir a la discoteca esta noche, bueno, están cerradas, pero eso la gente la ingenia, me toca ir a hacerlo. Usted se volvió un esclavo de esa persona. Nunca va a poder ver a ese hombre salvo. Pastor, pero es que la Biblia dice que toca sujetarme, sí, en el Señor. Usted sujétese todo lo que esté bajo la cobertura de Dios. Pero si algo está por encima de la voluntad de Dios, usted no está obligado a sujetarse. No está obligado, ¿quién dijo? ¿Es que la autoridad máxima quién es? Dios. Y Dios dice no lo haga. No participe de esas cosas infructuosas, no participe de esas cosas dañinas. Bueno, entonces dice, versículo 17. No terminé el 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, usted decide obedecer al Señor, es esclavo del Señor, es esclavo de la justicia. Decide obedecer al pecado, es esclavo de ¿quién? Del pecado y como resultado la muerte, ¿no? Pero dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. ¿Sí ve que la esclavitud es obediencia? Aquí dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, ¿qué quiero que usted tenga conocimiento? Y que por favor usted recuerde. No deje que nada lo esclavice, hermano. Si usted es esclavo de un tinto, usted tiene un problema. Uy, es que a mí me hace a las 3 de la tarde, me hace la falta un tinto. No deje que eso lo esclavice, hermano. No deje que eso lo esclavice, hermano. Porque si usted es una persona que deja que algo lo gobierne, eso lo va a llevar a hacer cosas peores. Pero es que un tinto me puede condenar. No, un tinto no condena, aunque el café no es pecado. Pero si algo lo controla a usted, ya eso lo volvió su esclavo. Y por lo tanto, usted va a dejar de obedecer a Dios por hacerle caso a eso. Uy, pastor, es que yo a veces voy al ayuno y a mí me sabe la boca tinto. A mí no me da hambre, pero el café, como que lo necesito. Se ya volvió esclavo de eso. Y es igual que la cocaína o que cualquier otra esclavitud que la gente tiene. ¿Es pecado tomar tinto? No, puede tomarlo. Yo también lo tomo. Lo que pasa es que como casi no tomo, pues no soy esclavo de él. Pero hay mucha gente y muchos cristianos, y son buenos cristianos, no tengo ningún problema con eso. Pero lo que le quiero decir, hermano, es no deje que nada lo controle. Uno a veces se pone a ver programas de televisión o cosas y uno al otro día ya los quiere ver otra vez.
Ay, mira que tal programa estaba como bueno ayer, voy a mirarlo otra vez. En ese momento usted oprime el botón en su mente, ¿no? En su corazón y diga, nada me va a esclavizar, no lo veo hoy. Oh, pero es bueno, no tiene nada, no me va a esclavizar absolutamente nada. Porque el único que me tiene que someter a mí es Cristo Jesús. El único que me va a someter es Cristo Jesús. El celular, las redes sociales, hermano. Eso es una cosa impresionante hoy en día. Todos nosotros luchamos con esto. Luchamos porque yo tengo, mire, aquí tengo un celular. Si uno no es consciente, fácilmente usted pasa ahí el tiempo y todo. Y por ahora, hermano, es una bendición que usted esté usando redes sociales. Es una bendición porque le estamos predicando la palabra. Pero ¿será que siempre las usamos para lo edificante? La televisión, un programa, el celular. Son cosas que habitualmente a la gente la esclavizan o nos esclavizan. Y uno no tiene que volverse esclavo, sino solamente de Cristo Jesús. No de que nada lo controle usted. O sea, usted se cuenta, esto me controla. Ay, es que si mi mujer no me dice que soy bonito, me pongo triste. No, pues usted ya se volvió esclavo de los halagos. Ay, es que el pastor no me dio una palmadita en la espalda y me dijo que me quería mucho. No, hermano, usted tiene que volverse esclavo de Cristo. Y uno encuentra hombres llorando. ¿Por qué? Que la mujer me miró feo hoy. No, hermano, pues usted es siervo de Cristo Jesús. Y de pronto, hermano, amaneció con un mugre en el ojo y por eso está mirando así. Pero no se preocupe, usted vuélvase un siervo de Cristo Jesús. No, ¿qué voy a hacer? Que sin mis hijos me muero. No, usted es esclavo de Cristo Jesús. Pastor, eso es ser antinatural. No, hermano, es una persona que tiene a Dios como prioridad y le aseguro que todo lo demás funciona bien. Cristo lo dijo. Entonces usted tiene que poner todas las cosas en segundo lugar, pero primero tiene que estar el Señor en su vida. Porque aunque tenga muchísimas cosas buenas, se van a echar a perder, porque Dios no es lo primero y no es lo más importante en su vida. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Yo ya se lo expliqué, creo que fue el domingo pasado, no este sino el otro. Hablamos de Ruth, hablamos de Esther. Pero se lo voy a recordar porque hay personas que no estuvieron el domingo y otros que están dormidos, entonces lo voy a decir. El ser humano no fue diseñado por Dios para vivirse en autoridad. Cuando no hay una autoridad sobre el hombre, fácilmente se aparta de lo bueno. Hay muchas personas en diferentes etapas de su vida, jóvenes, mujeres, que dicen, lo único que quisiera es estar solo. Uy, que nadie me friegue la vida. No tener esa mamá y que diga, no tener ese marido ahí, quiero vivir solo. Y resulta que el Señor mismo estableció ese principio desde el comienzo, desde el principio, desde el Edén, de que el hombre tiene que estar bajo una autoridad. Porque cuando el hombre no está bajo autoridad, fácilmente termina haciendo lo que hacía el pueblo de Israel en Jueces. Todo el mundo hacía lo que bien le parecía. ¿Y cuál fue el resultado? La destrucción, el decaimiento, todo lo terrible que pasó en ese tiempo. Usted encuentra, hermano, que eso se mataban, eso mandaban, hermanos, eso pasaron muchas cosas. Lea Jueces y se dará cuenta, hermano, que eso hicieron cosas, sacerdotes que fueron matados, gente, todo, hermano, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Usted debe de tener y darle la gloria a Dios, porque somos siervos de Él y nos sujetamos a Él. Hermano, el hombre no debe vivir sin una sujeción. Pastor, pero porque usted es hombre y usted como es hombre, usted es el que manda en la casa. No, yo tengo que estar sujeto a Cristo y a mis autoridades terrenales. Yo no puedo decir yo hago lo que yo quiera, porque si hago eso fácilmente, y eso el enemigo lo quiere poner en uno. No es que Satanás fue el primero que dijo. ¿Qué dijo Satanás cuando estaba en el cielo? No era Satanás, se llamaba Luzbel. Yo no necesito que Dios me mande. Yo no necesito que Dios me diga a qué horas hay que hacer las cosas. Yo voy a hacer mi reino o voy a vivir una vida independiente. Y el Padre de él lo echó. Eso no es una teoría especulativa, eso está en la palabra de Dios. Ezequiel 28.
Es la palabra. Isaías 14. Pero, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que le quiero decir? Satanás fue el primero que se insubordinó. Satanás fue el primero que dijo, no quiero sujetarme a nadie. Y es el hombre, o es el hombre, no, es el ser más esclavista que hay. Porque a todos los que tiene ahí los tiene como esclavos. Y entonces el satanista, el brujo, el hechicero, sobre todo los satanistas, les enseñan allá que los cristianos somos unos atolondrados ahí, que vivimos bajo el gobierno de Cristo, que díganos todo, qué hacer. En cambio el satánico puede hacer lo que quiera y vivir como quiera. Mentiras, está esclavo. Hay miles de testimonios de gente que vivió en el satanismo, que quiso salir y el diablo casi los acaba. ¿Por qué? Porque él esclaviza. Él no dice, bueno, cuando quiera se va, tranquilo, no hay problema. Aquí no tenemos compromiso de nada, no, hermano. El diablo es el que más esclaviza, pero la gente cree que es que nosotros somos como medio tontos, no, hermano. Lo que entendimos es que así como presentamos nuestros miembros para servir a la iniquidad, ahora los hemos presentado para servir a la justicia, para servirle a Dios. Y decimos, Señor, y uno esta mente a Cristo. Y si esta mente quiere pensar lo que no le agrada a Dios, inmediatamente digo, no, mente, vas a pensar lo que glorifica a Dios, porque eres esclavo de Cristo. Y si estas manos quieren ir a hacer o a mirar por algo que no es, inmediatamente las sujeto a Cristo. Y si estos pies me quieren llevar donde no es, inmediatamente los sujeto a Cristo. O sea, yo debo de, porque es que aquí la Biblia habla de los miembros, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros, está hablando del cuerpo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros, para servir a la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué significa eso de que éramos libres acerca de la justicia? Significa que cuando una persona está atada, no sabe qué hacer, qué hay que hacer, que hay que agradar a Dios, porque Él es libre de eso. No es que Él no conoce las cosas de Dios. Para Él lo bueno es pecar, es vivir desordenadamente. Por eso dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, de justicia usted no sabía nada. Pero pregunta en el 21, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas? O sea, nada, solo problemas, de las cuales ahora os ¿qué? Avergonzáis. Mire, esto le quiere decir algo muy importante. Si usted quiere saber si realmente es un siervo del Señor y que realmente se arrepintió, hay una fórmula clara y se la voy a explicar ya aquí, gratis. ¿Sabe cuál es? Si cuando usted mira al pasado y la vida que usted lleva en el pasado, usted le causa vergüenza, usted le causa dolor, usted le causa pena, como decimos nosotros por acá, vergüenza delante del Señor por todo lo que hizo, usted se arrepintió de verdad. Pero si cuando usted se pone a acordarse de las novias que tuvo y de las borracheras y de todo eso, y usted como que dice, ay, esos tiempos en los que uno sacaba 1 millón y lo gastaba en un fin de semana y hacía eso, y usted siente como nostalgia, usted no se arrepintió de verdad. Y pronto va a volver a caer en eso. O pronto no, en cualquier momento. Puede que se demore un tiempo. Ay, yo me acuerdo de esa novia que tuve, esa novia era tan... ninguna como ella. Eso dijo David cuando le pasaron la espada de David. La espada de Goliat. Ninguna como ella. Pero hay hombres que dicen eso. Ay, es que esa mujer era... Pero es que eso es de su viejo hombre. Es cuando usted no dice, sí, pero ellos... El enemigo le va a poner una igual a ella para que caiga. Porque usted no tiene que recordar el pasado con nostalgia. Usted no tiene que recordar el pasado como que, ay, tan bonito, y se pone a acordarse, a contarle a sus amigos, y decirle, ay, cuando yo me emborrachaba, ay, eso era tremendo, y cuando yo hacía, y eso no, usted no sabe, hermano, usted no debe hacer, es que le estoy contando para testimonio, no, eso no es testimonio, usted se está enorgulleciendo de lo malo que hizo. Usted tiene que sentir vergüenza y no decir, ay, que no, me avergüenzo y no quiero que eso vuelva a mi vida otra vez. Siento vergüenza por el tiempo en el que no conocía al Señor, por el tiempo en el que vivía mal, en el que vivía pecando, en el que vivía alejado de Dios. Por eso dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué pasa con un verdadero arrepentimiento? ¿Produce qué? Vergüenza. Produce vergüenza del pecado. Un verdadero arrepentimiento produce eso. O sea, la persona dice, yo ya no quiero volver allá. Pero vuelvo y le repito, hay cristianos anhelando. Hermano, y le digo algo, el anhelo por algo que dejaste atrás marca tu camino de regreso.
el anhelo por algo que dejaste atrás marca tu camino de regreso hacia allá. Si usted anhela algo que dejó atrás, si usted dice, yo ya dejé esa relación, yo ya dejé eso, pero como que ese se acuerda y dice, ay, pero yo haber dicho que no. O una platica por ahí que le daban fácil por ahí, haciendo unos negocitos por ahí, haciendo unas cositas por ahí, torciditas. Y usted como que a veces dice, ay, me invitaron a sembrar amapola con el Cañón de las Hermosas y, ay, yo hubiera ido, ya tendría casa, ya tendría carro, miren mis amigos todos. Y yo aquí que no tengo ni sino mugre en las uñas, tierra en las uñas. Ese anhelo lo va a llevar a que en algún momento el enemigo le ponga una oportunidad similar. Porque el enemigo sabe cuáles son. Hay un estudio muy bonito que se llama Los Anhelos. No sé si estará en Facebook, pero creo que sí. Es un estudio de los anhelos, de las cosas que uno tiene que morir en Cristo. Porque es que hay muchas cosas que uno vivía y llegamos a Cristo y todas las sigue anhelando. No las cuenta de pronto públicamente, pero a veces sí. Y están ahí, uno como que anhela eso. Ay, yo tal cosa, yo tenía y hacía, bueno, lo que sea. Sigamos leyendo. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Fuimos libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios. Si ve que no somos libertados porque somos hijos y ya quedamos haciendo lo que querramos. No, yo vivo como quiera, oro cuando yo quiera. No, Señor, es tu voluntad que yo haga esto. Señor, ¿quieres que te busque de esta manera? Señor, ¿qué quieres? Como dijo Pablo. Pablo hizo una oración muy sencilla. 2 cosas contenía esa oración. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Esa fue la oración de Pablo cuando cayó. Saulo era en ese momento. ¿Quién eres? Es conocer al Señor. Usted quiere una vida diferente, esfuércese por conocer al Señor. Usted tiene que esforzarse por conocer. Aunque yo ya sé que en la religión no hace esto. No, esfuerce. Dígale, Señor, quiero que te reveles a mi vida. Quiero que le hables a mi vida. ¿Quién eres, Señor? Y lo segundo, ¿qué quieres que yo haga? De una vez él se puso, Señor, aquí lo que quieras. Y entonces el Señor le dijo, bueno, entonces vaya a la casa de Ananías y allá va, no, a la casa de Simón y allá va a llegar Ananías y van a orar por usted y todo. Y él siguió instrucciones. A partir de ahí se volvió en un siervo, libre del pecado, pero siervo de Cristo Jesús. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, recuerde que lo de otro antes no tenía fruto, solo traía vergüenza. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Somos hijos, pero estamos unidos a Cristo a través de nuestra decisión de obedecerle. Eso se llama siervos de Dios. ¿Y cuál es el fruto que vemos todos los días? Santidad. O sea, usted le hace caso a Dios y cada vez va a ser más ¿qué? Más santo, más apartado para Él. Y si yo quiero pelear, y si yo quiero enojarme, pues usted no quiere hacerle caso a Dios, porque la Biblia dice, no vas a ir ahí, no hay Dios. Y si yo quiero pelear con el hermano y mirarlo mal, pues usted no está haciendo caso al Señor, porque Él dice, amen a sus enemigos, oren por los que los persigan, oren por los que los ultrajan, háganle bien a todos. Y si yo me siento con otro a hablar mal de él, yo le conozco los errores y yo sé que él ha hecho todo eso, la Biblia dice que usted tiene que sanar su corazón de la hipocresía. Y si usted quiere arreglar algo, vaya con esa persona y dígaselo a él, no a otro. Entonces, aquí la Biblia me está enseñando que entre más usted sea un siervo de Dios, más fruto va a tener. ¿Y cuál es el fruto? La santificación. ¿Y cuál es el fin? La vida eterna. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona que no se dispuso a obedecer al Señor va a tener vida eterna. No. Pero pudo haber sido hijo de Dios, sí, pudo haber sido. Pero fue un hijo que se volvió otra vez ¿qué? Esclavo, como Pablo lo dice allá en Gálatas. Eran libres, pero se volvieron a esclavizar otra vez. Que el día, que aquí, que toca hacer es esto, que por allí. Y se esclavizó otra vez. Siendo libre, volvió a la esclavitud. Y la esclavitud del pecado. Y el versículo 23, que ¿cómo no lo vamos a leer si es la cereza del pastel? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. La paga del que le sirve al pecado, al que es esclavo del pecado, ¿cuál es? Oiga, pero ¿por qué le vaya tan mal? ¿Pero por qué esto? Porque es que esa es la paga. Pero la dádiva de Dios para el que se esclavizó a Él, para el que se sometió a Él como siervo, es vida eterna. Entonces, el Señor nos sacó de la esclavitud.
Nos sacó de la esclavitud de Egipto, que representa el mundo. Nos trajo y nos enseñó a ser sus amigos. ¿Qué significa amigos? Que lo conocemos, que le obedecemos, que le escuchamos, que nos volvemos socios, que tenemos un compromiso, que somos amados y lo amamos. Eso es la amistad. Qué bueno que usted tenga una amistad con el Señor, me parece lo mejor. Pero ahí no se quedó, nos llevó a otro nivel, el ser adoptados, hijos de Dios. El ser adoptados como hijos. Entonces, qué bueno. Yo quiero que usted sea un amigo de Dios, pero también que sea un hijo de Dios. Yo creo que las dos cosas tienen que estar en nosotros. ¿Sí? Una amistad con el Señor. Pero esa amistad nos lleva a ser hijos. Y es algo bueno. Pero en esa posición, cuando ya usted es hijo y es investido con toda esa soberanía, y es investido con toda esa autoridad, y es investido con ese manto de justicia, de libertad, de santidad, es cuando más peligro usted puede correr. Y por eso uno encuentra gente que habla del Señor, pero vive terriblemente, que resultó ser un abusador, un estafador, ser de todo, porque esa persona se convirtió en hijo de Dios, pero no se unió como siervo de Cristo, y el pecado que vino lo esclavizó otra vez. Y por eso termina gente hablando del Señor y haciendo cosas peores que las que hacen los inconversos, porque el enemigo dice: tenía todo eso, vida eterna, ahorita le va a quitar esto, y lo deja, hermano, en la peor situación. Mire lo que dice Efesios. Efesios me habla de mi posición en Cristo. Capítulo 1 es una palabra muy poderosa. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo número 11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, fuimos escogidos desde antes de nacer, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Dios dice que me puso en la mejor posición, me puso en el lugar más maravilloso para que yo habite allí, para que yo esté allí, para que yo camine allí, en una bendición. Pero luego dice la palabra de Dios en el versículo número 20 del mismo capítulo 1, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la plenitud de todo, y Cristo fue puesto como cabeza de todo, de principado, de señorío, del diablo, de todo, y nos fue dado a nosotros como cabeza, como nuestra autoridad. Usted no va a poder tener autoridad contra un demonio si Cristo no es su cabeza, si usted no es un siervo de Cristo. Si usted hace su voluntad y vive de cualquier manera, hermano, el enemigo sabe eso. Usted, un demonio, no tiene que decirle: es que yo he orado, es que yo he ayunado tanto. No, lo que usted tiene que decirle es: soy un hijo de Dios y Él me dio la autoridad para que en su nombre te tienes que ir de esta vida. Y el enemigo sabe eso, que su destino es el abismo, porque usted es un hijo o es una hija de Dios. Así que, mi amado, qué bueno que somos hijos, qué bueno que somos amigos. Pero mantener eso depende de una decisión: obedecer, convertirnos en siervos de Cristo. Que le diga: Señor, sí, yo era un siervo, pero de la cerveza, del adulterio, de las malas palabras, de la ira. Cada vez que me daba ira, cada vez que hacía y dañaba, y bueno, de todo. Pero ahora que soy hijo, que ya la ira viene y no me gobierna, ya viene la situación y no me controla, no. Ahora que estoy así, entonces lo que hago es someterme a mi Señor. Decirle: Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que emprenda este proyecto? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que tome esta decisión? Cuando una persona se convierte en un siervo del Señor, tiene la garantía
de que nunca se alejará de él. La Biblia dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la santidad, ese me servirá. El que está por ese camino, y aquí estamos nosotros. Vamos a orar al Señor y espero que haya podido entender este mensaje de esta semana. Básicamente se lo resumo en entender que antes éramos esclavos. El mundo nos gobernaba, las apariencias nos gobernaban, el deseo de mostrar lo que no somos nos gobernaba. Y aunque queríamos, no podíamos salir de allí porque éramos esclavos. Y había un precio muy alto para pagar. Era una vida inocente y perfecta. Ninguno de nosotros éramos inocentes y perfectos. Así que Cristo vino y lo pagó. Y nos convirtió en amigos. Poder escucharlo, poder aprender de Él, poder conocerle. Pero nos dio un galardón mayor, nos volvió hijos de Dios. Pero en esa posición de hijos tenemos que amarrarnos a Cristo, tenemos que asegurarnos a Cristo. ¿Cómo? Diciendo: Señor, te voy a obedecer. Y eso no es otra cosa más que ser siervos de Cristo. Eso es lo que esta semana he querido compartir. Así que vamos a orar y que el Señor nos bendiga. Padre, muchas gracias te damos por la palabra de bendición que nos das. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás enseñándonos, que tú estás bendiciéndonos, que tú estás mostrándonos el camino correcto para poder ser siervos del Señor. Porque es que no somos, Señor, personas que nos merecíamos nada de lo que tenemos. Y ese es el problema. Cuando aparentemente las cosas nos llegaron, pensamos que no hay que valorarlas. Cuando las cosas aparentemente las recibimos y un día nos dimos cuenta que estábamos en su presencia y que no nos faltaba nada porque el Señor nos escuchaba y nos bendecía, entonces corremos el riesgo de perder esa reverencia, ese temor, ese respeto. Y entonces queremos hacer las cosas de cualquier manera. Nos familiarizamos con ese entorno. Nos familiarizamos con esa manera de vivir. Pero, Señor, tú quieres que nosotros demos un paso más allá. Que no nos quedemos solamente diciendo: Señor, yo soy un hijo de Dios. Sé que lo que yo le pido a Dios, Él me lo tiene que dar y Él me perdona y Él me ayuda. Sino que podamos decir: Señor, soy hijo, pero también soy siervo y me someto. Alguien decía: y si yo oro y Dios no me responde, y si yo pido algo y Dios no me responde, es porque no soy hijo de Dios. Eres hijo, pero antes que entender ese hijo como alguien que hace lo que quiere, eres un hijo que se somete a Dios. Y Dios dice: sí, pero todavía no. Sí, pero te lo voy a dar más adelante. O no es mi voluntad. Porque es que tenemos que entender que un hijo de Dios no es el que viene y le manda a Dios y le da 1000 órdenes y Dios tiene que obedecerle porque es él. No, esos son los hijos malcriados que el mundo crea. Ese hijo que le pide a la mamá algo y si no se lo da, la mata, la golpea porque desde pequeño le han dado todo. Dios no tiene esa clase de hijos. Dios tiene hijos formados en el carácter. Si tiene que hacerle morir el orgullo, se lo quita. Si tiene que hacerle morir el egoísmo, se lo quita. Si tiene que morir lo que sea. Esta cuarentena y toda esta pandemia ha sido un proceso de Dios para la iglesia. Para que el pueblo de Dios aprenda a vivir por fe. A obedecerle al Señor. A caminar de la manera correcta. A hacer lo que obedece a Dios. Lo que agrada al Señor. No a vivir por apariencias. No a vivir para que el mundo nos elogie, nos admire. Sino a vivir para que el Señor sea agradado y sea glorificado en todo. Padre, te pido hoy por esas personas que están enfermas, algunos en cáncer, algunos de COVID, algunos de diabetes, infinitas enfermedades. Señor, glorifícate con tu poder en esta noche, Padre. Mira, Señor, esa mujer que está orando por la conversión de sus hijos. Mira ese varón que está allí clamando por una provisión. Señor, bendícelo. Pero que él pueda entender que antes de pedir y reclamar y quejarse porque no le dieron inmediatamente, puede entender que es un siervo del Señor y que se ha puesto para hacer lo que a Dios le agrada y que se ha puesto para obedecer al Señor como Él quiere, como a Dios le place. Señor, yo te pido que descienda tu gracia, que venga tu poder, que tu palabra de vida nos enseñe, nos instruya. Queremos más. Queremos más de esa palabra, queremos más de esa presencia, queremos más de ese poder y esa plenitud que viene de Dios. Señor, bendice a tu iglesia. Hay muchas necesidades,
Pero Señor, la necesidad más importante es decir, aquí está un siervo tuyo. Aquí está una sierva tuya que dice, Señor, lo que tú mandes, eso haré. Si tú me dices que no tengo más que ir respetar a mi esposo, pues no lo voy a ir respetar. Pues me voy a sujetar a él en el Señor, en todo lo que mande el Señor. Voy a tratarlo de la mejor manera. Voy a bendecirlo, voy a dejar de aparentar lo que no siento. Y voy a volverme una sierva de Dios. Varón, vas a decirle, Señor, ya aquí está un siervo tuyo. Voy a tratar a mi esposa como vaso frágil. Voy a dejar la mentira. Voy a dejar la ira. Voy a aprender a vivir en la verdad del Señor. Y ahí está el siervo. Y el siervo de Dios recibe todo. Porque el siervo es aquel que se unió a Él. Y dice, Señor, te obedeceré. Te agradaré. Caminaré para ti toda mi vida. Pondré tu palabra en práctica. Me someteré a tu precepto. Me someteré a tu enseñanza. Me someteré a tu palabra todos los días de mi vida, Señor. No importa si mi carne me dice que no. No importa si mi mente me dice que no. No importa si mis sentidos me dicen que no. Yo le obedezco a mi Señor. Y puede que estas emociones digan que no le gusta eso. Pero nada me controla. Si hay que ayunar, ayunaré. Porque eso, la comida no me controla. Si hay que vigilar, vigilaré. Porque el sueño no me controla. Si tengo que madrugar a buscarte, lo haré. Porque ese descanso es una bendición, pero tampoco me controla. El que me gobierna es Cristo Jesús. Y aprovecharé todas las oportunidades para disfrutar la vida, pero siempre teniendo a Cristo como Rey y como Señor de mi vida. Padre, gracias porque nos estás bendiciendo. Gracias porque nos estás enseñando. Gracias porque estás poniendo en nosotros una palabra de aliento. Una palabra que produce vida, una palabra que nos va a llevar a un nuevo nivel, una relación con Cristo real y verdadera, una relación con Cristo basada en el servicio, en el compromiso, en la fidelidad al Señor. Esa es la vida de Cristo, la clase de vida que Dios quiere que llevemos. No la vida arbitraria donde yo hago lo que quiera y Dios me tiene que respaldar porque soy su hijo, sino la vida dirigido por la obediencia a lo que Él manda, dirigido por la obediencia a lo que Él enseña, dirigido por el deseo ferviente de agradar y de servir al Señor con todo el corazón. He decidido, como dice una canción, seguir a Cristo. Puede que el mundo diga lo que sea, pero yo tomé una decisión, ser siervo del Señor, hijo de Dios, amigo de Dios, pero unido a Cristo. Gracias por todas esas mujeres, por esos varones, por esos jóvenes, por esos niños, por todos los que hoy están recibiendo esta palabra y están creyendo a lo que dices tú. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor esta noche.